hablar de Cam Akers. Cam Akers, el running back de los Rams, que a pesar del hype que tuvo en 2020, quizá muchos no sientan que haya sido una buena opción. Sin embargo, el hype que tuvo el año pasado en su temporada de novato tiene su razón. Por el tipo de running back que es, creíamos y sabíamos que se iba a ganar la titularidad. Sin embargo, esto pasó un poco más tarde de lo que quizá habíamos planeado en general la comunidad fantasy. Al final sucedió. Lo vimos en la parte final de la temporada, pero ese inicio lento y con incógnitas, pues sí dejó en algunos un mal sabor de boca que quizá no estén convencidos en su potencial de cara a esta temporada. Primero hay que recordar el capital que invierten los Rams en este running back. Fue seleccionado en la segunda ronda, el pick 52. Eso quiere decir la confianza. Nos habla de la confianza que hay en el running back. Un corredor cuyas fortalezas es ser muy compacto, con piernas fuertes, corre con mucha decisión, tiene un buen balance, es elusivo, hace buenos cortes, tiene ese olfato por el touchdown. Cuando está cerca de la línea ahí de gol, busca el touchdown siempre y lo hace de buena manera. En cuanto a sus debilidades, quizá no sea el running back más explosivo y tampoco el más versátil. Sus manos en situaciones aéreas no son las ideales. Ahorita tocaré un poco más el tema. Lo más importante a saber de por qué tardó tanto Cam Akers en adueñarse del backfield de los Rams, primero que nada puede ser porque a principios de la temporada traía molestias por una lesión. Hay que recordar que durante pues el training camp, por así decirlo, o en cuanto llegó a reportarse con los Rams, sufrió una lesión que lo estuvo limitando. Y también obviamente pues un tema de adaptación. Y que Sean McVay en su momento había hablado de un ataque terrestre por comité de 3 elementos, lo cual parecía una locura. Y no sucedió de esa manera, ¿eh? La realidad es que la gran mayoría de la temporada fue un comité entre 2, no 3. Ahorita lo voy a diseccionar un poco más, enfocándome en la utilización de obviamente de Cam Akers. Como les dije, su temporada de 2 caras. De la semana 1 a la 11 estuvo inactivo en las semanas 3 y 4. No tuvo participación en las 6 y en las 7 a pesar de estar activo. En las demás semanas en las que sí participó, jugó un 16% de snaps, 6.6 toques por juego, 0.54 puntos fantasy por toque y 4 puntos fantasy por juego. Realmente muy poca utilización. Entiendo a quienes se hayan sentido decepcionados por Cam Akers, pero recuerden que este proceso de adaptación y obviamente las lesiones, pues no siempre juegan a nuestro favor, sobre todo en los novatos. Sin embargo, Cam Akers a partir de la semana 11, de la semana 12, perdón, de la 12 a la 17, se adueñó por completo de este backfield. Estuvo inactivo en la semana 16. Aún así, en esta semana estuvo el 60% de snaps, promedió 20.6 toques por juego, 0.60 puntos fantasy por toque y 14 puntos fantasy por juego. Lo que más nos debe de entusiasmar con Cam Akers, además de esta utilización, con 20 toques por juego, es un mundo. Es la utilización que tuvo Cam Akers en los playoffs. En los juegos más importantes de los Rams en toda la temporada, Cam Akers promedió 84% de snaps, 24.5 toques por juego, 136 yardas totales por juego y un touchdown en cada juego de playoffs. Estos números son muy buenos en cuanto a producción, en cuanto a volumen, y esto nos dice mucho de lo que quiere hacer esta ofensiva respecto de Cam Akers. Primero, darle las llaves del backfield como un caballo de batalla, y también en esto ahondaré un poco más adelante cuando veamos pues el panorama para 2021. Quiero regresar un poco otra vez a 2020.
Los números de Cam Akers son difíciles de analizar y no me voy a enfocar mucho en números porque obviamente está sesgado todas sus métricas, sobre todo aquellas que se miden durante toda la temporada. No podemos hablar de qué running back fue en yardas, en acarreos, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante complicado por estos altibajos que tuvo. Así que hay dos métricas que rescato de Cam Akers. Es en cuanto a oportunidad. Fue el running back 19 en toques en zona roja con 33. Y en uno de eficiencia, fue el running back 20 en yardas creadas por toque con 1.43. No son números destacables, es la realidad. Y quizá estos números o las métricas no nos den elementos para pensar en Cam Akers en un gran running back. Pero tenemos que ligar los puntos con Cam Akers yéndonos al perfil de él como novato y a lo que vimos de él en sus mejores momentos, en sus mejores semanas en 2020. Creo que el panorama para 2021 es bastante bueno por talento, por volumen y por oportunidad. Empezando por esto, por la oportunidad 2021. Malcolm Brown, adiós. Se ha ido del equipo y esto va a abrir oportunidades para que Cam Akers pueda seguir sustentando por lo menos 20 toques por juego. Darrell Henderson sigue ahí en el equipo, pero lo veo como mero complemento. De las semanas 11 a la 17, solo participó en el 24% de snaps. No hay que olvidar que a pesar de lo que nos dijo Sean McVay a principios del 2020, del ataque terrestre por comité, Sean McVay tiene un historial de utilizar a un caballo de batalla. Así lo utilizó en la gran mayoría del tiempo con Todd Gurley. No quiero decir que Cam Akers vaya a ser un Todd Gurley en cuanto a talento en su punto más álgido de su carrera, pero puede fungir como un caballo de batalla. De 2017 a 2019, Sean McVay ha usado a su corredor principal en al menos un 60% de snaps. Esto nos da números de casi caballo de batalla o por lo menos un running back 1 fijo. En la NFL el día de hoy hay muy pocos running backs que tienen más del 60% de snaps. Son los Christian McCaffrey, Dalvin Cook, probablemente Saquon Barkley y a lo mejor se acabó la lista, Pero ese 60% no quiere decir que sea poca utilización. McVay ha declarado en múltiples ocasiones que ve a Akers como un caballo de batalla, como un running back de 3 downs. Y si proyectamos los números de Akers tomando lo que hizo de la semana 12 a playoffs, nos vamos a llevar una gran sorpresa. De semana 12 y playoffs, jugó en el 72% de snaps, promedió 22.55 toques por juego y 16.8 puntos fantasy por juego. Proyectemos estos números a 16 juegos y comparemos con el 2020. Con estos números, Akers hubiera quedado con 360 toques y hubiera sido el segundo running back con más toques. Hubiera promediado 16.8 puntos fantasy en el rango de lo que promedió Jonathan Taylor o Aaron Jones. Estamos hablando de un running back top 10. ¿Por qué me entusiasma tanto Cam Akers este año? Por la mejora sustancial que tendrá la ofensiva con Matthew Stafford. Pasar de Jared Goff a Matthew Stafford le da un elemento extra a esta ofensiva, algo más por qué preocuparse a las defensas. Y quizá Cam Akers tendrá menos jugadores en la caja, porque habrá que preocuparse por lo que pueda hacer Matthew Stafford tanto en profundidad como en zonas cortas. Justo hoy, Sean McVay también declaró que no hay límite para la utilización de Cam Akers. Y esto quiere decir que incluso lo están considerando para ser parte del juego aéreo a pesar de que no tiene las mejores manos. Y esto hay que tomarlo con reservas. No es el running back más versátil. En su mejor temporada en colegial en el 2019 acabó con 30 recepciones, 225 yardas y 4 touchdowns, que por juego nos dan 2.73 recepciones, 20.46 yardas y 0.36 touchdowns. Nada espectacular, no es un Clyde Edwards-Helaire, no es un Christian McCaffrey, no es un Dalvin Cook, no es un Saquon Barkley,
no es un Alvin Kamara, por supuesto, pero la realidad es que sí es un caballo de batalla y su perfil es justamente de eso por cómo es Cam Akers como running back. Es un jugador que puede jugar los 2 downs, que puede jugar en terceros downs cuando se le requiera, que va a tener el volumen en línea de gol, en zona roja, puede ser muy productivo. Y si vemos que los Rams tienen una defensa muy, muy buena, entonces esto nos da también que Cam Akers tendrá que tener volumen para controlar el reloj durante gran parte de la temporada y gran parte de los juegos. Su situación fantasy actual, en mis rankings lo tengo como el running back 10, solo debajo de Ezekiel Elliott, Nick Chubb y Aaron Jones, y detrás de Austin Ekeler, Joe Mixon, Antonio Gibson, Najee Harris y Clyde Edwards-Helaire. Para mí, Cam Akers es ideal si tienes los picks al último de la primera ronda, es decir, 10, 11, 12, y quieres iniciar tu draft con 2 running backs, puedes irte con Cam Akers o con Aaron Jones y Cam Akers, con una mezcla de estos running backs que acabo de mencionar justamente. Ekeler, Cam Akers, Joe Mixon, Cam Akers, Antonio Gibson. Me parece que pudiera ser un gran inicio si estás dispuesto a iniciar con 2 running backs tu draft. Otros rankings, el consenso de rankings de Fantasy Pros lo tiene como running back 11. Quien lo tiene más bajo, no tengo el nombre del analista, lo tiene como running back 21. Me parece que esto se puede deber a que algún analista no ha actualizado sus rankings desde hace mucho tiempo. Eso suele pasar y esto suele afectar a veces en el promedio, en el consenso de ranking, ¿no? Running back 21 me parece un sacrilegio para colocar a Cam Akers. Fácilmente veo a Akers mejor opción que 8 running backs que me vienen a la mente que pudieran estar arriba de él como running back 21. Quien lo tiene más alto lo tiene en el running back 4. Y eso también me parece bastante hypeado, por así decirlo. Me parece que eso sería ya un hype desmedido, porque entonces consideraría a Cam Akers un top 5 solo debajo quizá de Christian McCaffrey, Dalvin Cook y Derrick Henry, ¿no? O Saquon Barkley, dependiendo cuál sea la lógica del analista. Me parece que no hay tanto techo para Akers, pero que puede ser un sólido running back top 10 sin duda alguna. Su ADP en estos momentos es de pick 11 a 14 global, lo cual confirma lo que acabo de decir, que va a ser un pick normalmente elegido a finales de primera ronda, principios de segunda, en ligas de 2 equipos, y me parece que ese es su valor verdadero y que valdrá la pena apostar por él, porque creo que todavía hay un ligero techo para que pueda ser top 8, ¿no? Hay que saber que hay riesgo en elegir a Cam Akers porque Darrell Henderson le puede quitar algunas oportunidades, un cuarto de las oportunidades probablemente o un poco más, pero hay que apostar al talento, hay que apostar a la ofensiva y a ese ligero techo, que creo que también hay un piso más o menos estable y eso es lo que tú quieres comprar a finales de primera ronda o principios de segunda.